todos simplemente se sintonicen y cierren los ojos y simplemente se conectan. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra y semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, a fin de disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las poderosas voces del cielo resuenan como el son de la trompeta, y a ellas se suman los coros de los ángeles. Hombres, os invitamos al concierto divino. Pulsen la lira, vuestras manos, únanse vuestras voces, y en un himno sagrado difundiéndose, y vibren de un extremo al otro del universo. Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos junto a vosotros. Amaos también unos a otros, y desde el fondo de vuestros corazones decid, en cumplimiento de la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor, Señor, y podréis ingresar al reino de los cielos. Esto fue escrito por el Espíritu de la Verdad, que fue el Espíritu mentor y el Espíritu guía que inspiró a Allan Kardec a escribir estos libros. ¿Ok? Bueno, ya empecemos entonces. Okay. Okay. Ya voy. Buenas noches. Yo haré la oración de abertura y Esteban hará la de cierre. Cada clase comenzaremos con una lectura de armonización del ambiente para protección nuestro y para protección de ustedes en sus hogares. Y entonces haremos una breve oración. Estudio. Pedimos la presencia de los espíritus superiores, de nuestro ángel de la guarda, de aquellos espíritus buenos que nos guían y que se importan por nuestro adelantamiento espiritual, aquellos que se encargan de enseñarnos el camino que debemos de seguir, aquellos que nos conocen sinceramente y saben que estamos aquí unidos, con ganas de aprender y con ganas de ser mejores seres humanos para esta sociedad y para nuestro planeta en evolución. Pedimos aquí permiso para esto.
Entonces, cuando ustedes piensan, ¿cuándo piensan ustedes que empezaron las revelaciones de los espíritus? Lo más interesante es que los hechos concernientes a las revelaciones de los espíritus o fenómenos mediúnicos provienen de la más remota antigüedad. Son tan viejos como nuestros mundos y siempre han ocurrido, en todos los tiempos y en todos los pueblos, en todas las religiones, en todas partes. Hay hechos de situaciones mediúnicas donde hay una comunicación de los espíritus y siempre la ha habido. No simplemente últimamente, no en 1853, sino siempre. El Nuevo Testamento muestra una amplia visión de ese contacto, llamado a la mediunidad como carismas o dones. Y a los mediums no se les llamaba mediums, porque ese es un término muy nuevo, se les llamaba profetas. El libro Hechos de los Apóstoles ofrece un riquísimo contenido de fenómenos, de fenomenología paranormal, practicada por los seguidores de Jesús. Bueno, estos fenómenos siempre han sucedido. El hombre primitivo mantenía contacto con el mundo invisible. En la antigüedad, en India, China, especialmente en Egipto, recibían mensajes de los sacerdotes. Historiadores confirmaron que la inmortalidad del alma y la comunicación espiritual han estado presentes en las culturas antiguas como facultad natural o sexto sentido. O sea que no es algo anormal, es algo que siempre nos ha sucedido a cualquier civilización, a cualquier persona, a cualquier hombre, no importa cuánta plata tienen, no importa el rango, no importa la clase social, siempre ha habido comunicación con el mundo del más allá. Vamos a empezar con ciertos ejemplos para que vean esto que sí ha sucedido en todas partes. Saúl y Samuel, ¿ok? Con la ayuda de la pitonisa de Endor, el rey Saúl, primer rey de Israel, se comunicó con el profeta Samuel y este le develó su futuro y el de sus tropas al enfrentar a los filisteos. O sea que simplemente en la Biblia ya hay ejemplos como este, de que el profeta Samuel, cuando ya estaba muerto, volvió y se comunicó con el rey Saúl y le dijo, le develó el futuro. Ese es uno de los primeros ejemplos que tenemos. Teresa de Ávila también decía, conocida como la más grande mística de la Iglesia, presentó diversos fenómenos como el éxtasis, el sonambulismo más depurado, al cual fue representado por el artista Lorenzo Bernini. El éxtasis es un estado en el cual el alma se suelta y la mayoría del alma ya está en el plano espiritual y simplemente está conectado por un hilo y deja el cuerpo, ¿verdad? Y aquí ella era famosa por eso, porque era capaz de hacer eso. Y miren, pues desde 1582.
Emanuel Swedenborg, uno de los más extraordinarios hijos de Suecia, contribuyó notablemente en la ciencia y filosofía de su país y de Europa de 1700. En los últimos 30 años de su existencia se dedicó a las visiones interiores, a la mediunidad y clarividencia que se habían desarrollado en él. En abril de 1774, en Londres, afirmó: el Señor abría los ojos de mi espíritu para ver, estando perfectamente despierto, lo que sucedía en el otro mundo y para conversar con plena conciencia con los ángeles y los espíritus. Entonces van viendo que también él tenía ese don de conversar. Nos informa Immanuel Kant en su obra Sueños de un visionario que en 1756 Swedenborg se encontraba con unos amigos en Gothenburg, a 400 kilómetros de distancia de su casa. Y el vidente anunció que había estallado un incendio en dirección de su misma casa. A las 20 horas demostró gran perturbación por los daños producidos, pero en ese momento se calmó y exclamó con alegría que el incendio paró 3 puertas antes de la suya. O sea que él estaba a 40 kilómetros con unos amigos y fue capaz de ver cómo había un incendio al lado de su casa y vio que el incendio no alcanzó a quemar su casa y por eso se calmó. Esas son cosas, fenómenos que suceden y que la gente no se preguntaba o no podían explicar estos fenómenos. Y vamos viendo como esta codificación nos va a esclarecer el porqué de todas estas cosas que sucedieron. Juana de Arco, desde los 12 años escuchaba las voces del mundo espiritual. Defendió el territorio francés durante la Guerra de los 100 años contra los ingleses. Ella fue condenada a la hoguera con 19 años en un proceso religioso al ser considerada hechicera. Entonces, si ven, en 1920 fue canonizada por el Papa Benedicto. Franz Anton Mesmer. Este es uno de mis preferidos porque, como ustedes saben, yo soy hipnoterapeuta. Y Franz Anton Mesmer es considerado uno de los padres de la hipnosis. Pero no solo hipnosis, sino que él estudiaba mucho el magnetismo. Y ahí es donde vamos a relacionar a Anton Mesmer, porque también era capaz también de curar con las manos. Para todos aquellos que tienen Reiki y han estudiado Reiki, ustedes saben muy bien que las manos son muy poderosas. Y entonces el famoso austriaco que abrió un espacio a la salud humana realizó experiencias con el magnetismo y curaciones con las manos o fluidoterapia. Entre ellas, curó a María Antonieta de una jaqueca. Los doctores de la Salpêtrière piden a Luis XVI que se eliminen los trabajos de Mesmer y que retorne a Viena, donde más tarde moriría en el anonimato. Entonces, en ese momento, los doctores, el rey Luis XVI le pide a los doctores que hagan una investigación a ver si este señor sí está diciendo la verdad. Y como ellos no entendían que la curación sí se podía hacer por medio de energía y de magnetismo, todos los doctores dijeron que no, que Franz Anton Mesmer no estaba diciendo mentiras y que su forma de sanar era mentira. Entonces el pobre murió sin ningún reconocimiento, muy triste, pero igual fue uno de los padres
que entendía y ya estaba usando sus manos y el magnetismo para la sanación. Andrew Jackson Davis, ya vamos en 1826, sensitivo, considerado por Sir Arthur Conan Doyle como el profeta de la nueva revelación. El 6 de marzo de 1824, Davis fue tomado por una fuerza, lo hizo volar en espíritu, un desdoblamiento, desde la pequeña ciudad donde vivía hasta las montañas de los Catskills, distante a unas 40 millas de su casa. Y Swedenborg fue uno de sus mentores espirituales, o sea que ya cuando ya Swedenborg había muerto, fue uno de sus mentores o sus ángeles guardianes. Sir Arthur Conan Doyle, ustedes saben quién es él, fue célebre por su personaje de ficción Sherlock Holmes. Este fue el que escribió todo lo de Sherlock Holmes, pero él paró de escribir porque para él los fenómenos espíritas eran mucho más importantes y empezó a escribir sobre los fenómenos espíritas. Y en Inglaterra decían que estaba loco porque estaba completamente apasionado por el espiritismo y empezó a estudiarlo y la gente no entendía en ese momento. Entonces, en su libro Historia del Espiritismo, aseveró, tienen la característica de una invasión organizada. Entonces ya vamos a ver esa organización. Ahora Marce va a continuar con los fenómenos de Hightsville. Escucha, no se escucha. Están silenciados, Esteban. Tienes el micrófono silenciado, no te estamos escuchando. No te escuchamos nada. No te escuchamos nada. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Dale ya. Ya, ahí. Bueno, disculpa que no se escuchaba anteriormente. Que decían que lo que estaba diciendo es que el fenómeno de Hightsville es importante para el espiritismo. ¿Por qué? Porque comienza el espiritualismo moderno. La comunicación con los espíritus no es nueva, tiene antecedentes desde las más antiguas civilizaciones humanas, y el hombre como tal, el ser humano, siempre ha adorado una cosa superior, ¿no? Lo podemos ver en la adoración a los diferentes elementos, ¿no? A la lluvia, al sol, etc. Era una forma de comunicación con los espíritus que en la ignorancia pues no se conocía. Llamados anteriormente oráculos, pitonisas, profetas, etcétera, porque el término medium solamente viene a nacer después de 1857. Entonces, esta casa ya tenía un cierto decir de que era una casa que estaba hechizada, que era una casa donde asustaban, donde se escuchaban golpes, donde se escuchaban
diferentes fenómenos paranormales. Entonces esta familia con 3 hijas se muda a esta casa en alquiler y las hermanas Fox eran mediums, eran unas mediums excelentes de fenómeno físico, que más adelante veremos qué tipo de mediunidades y por qué se dan ese tipo de cosas, eso es para más adelante. Entonces ellas eran unas mediums muy veraces, ¿no? Entonces una de ellas en ese momento pregunta, le da por preguntar, pie rapado, porque ella habló así, pie rapado, ¿eres vivo o eres el espíritu de una persona que me quiere hablar? Y él se comunica y le dice con una batida, sí. Y la otro golpe, ella le dice, da un golpe para decir sí y 2 golpes para decir no. Entonces aquí comienzan los fenómenos inteligentes. Entonces el espiritismo, lo que se llama, no comienza el espiritismo, pero sí la base en la que Kardec se va a basar para estudiar los fenómenos que ocurren, ¿no? Como este tipo de fenómenos inteligentes que para él de si hay un fenómeno inteligente es porque hay una causa inteligente. Entonces en el año de 1848 sirve de partida para el estudio de los fenómenos y llama la atención de la sociedad, tanto que estas hermanas Fox comenzaron a ser investigadas por la prensa, entrevistadas por la prensa, hacían un tipo de, como un show, ¿no? Donde se aparecían los espíritus. Más adelante comprendemos de que los espíritus, la espiritualidad superior, dio permiso para que esto pasara, para que se empezaran a estudiar los fenómenos, para que se dieran cuenta de que el mundo espiritual realmente es un hecho y que hay una comunicación real. Entonces, el 31 de marzo, a las 10 de la noche, con gran intensidad comienzan estos fenómenos. ¿Puedes pasar acá, por favor? Ok, entonces esa noche fue terrible, las paredes provenían extraños ruidos, golpes, que aparecían provenir de inteligencias ocultas que deseaban comunicarse. Entonces la hermana Catherine y Margaret Fox, 2 niñas de 11 y 14 años, fueron a dormir a la habitación de sus padres y los ruidos aumentaron. La hermana menor empezó a aplaudir y de la pared se oye un número de golpes correspondientes a los aplausos que la niña daba, ¿no? Entonces la niña hacía preguntas y de la pared se obtenían estas respuestas con un golpe para decir no y con 2 golpes para decir sí y con 2 para decir no. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece esta imagen que vemos aquí de este señor, era el espíritu que se está comunicar. Quien así procedía era un ser que se denominaba Charles Rosman, que era un vendedor que fue asesinado y sepultado en el sótano de esa misma propiedad por los antiguos propietarios, y quien solo ahora podía comunicarse con la familia Fox, y esta familia era adepto de la iglesia metodista. Esto no quiere decir que no hay ningún impedimento en que un espíritu se pueda comunicar con otro. No hay religión, no hay ningún tipo de impedimento para ningún espíritu comunicarse o para decir que exista o no. Existe y es un hecho. Los acontecimientos conmovieron a la población de tal manera que aparecen después las primeras demostraciones públicas en el salón más grande de Rochester, el Corinthian Hall, lo que trajo como resultado la formación del primer núcleo de estudios. Entonces, viene un señor que se llama, bueno, ahora no recuerdo, Isaac Post, que entonces él apoya a estas hermanas y les dice que él las va a ayudar de manera económica, dándoles trabajo y tratando de su educación para que ellas se comprometan al estudio serio de estos fenómenos y no tengan por qué vivir de la mediunidad de ellas, porque lógicamente ellas vivían, hacían este tipo de show y este tipo de presentaciones en teatros, etcétera, como si fuera un show, y entonces este señor Post ayuda a ellas a tener una mediunidad de manera más organizada y a servir a lo que es realmente la mediunidad. Entonces, uno de estos frecuentadores a estos teatros donde ellas se aparecían, crea un sistema de comunicación
a través de un alfabeto mediante la convención que a determinado número de golpes correspondía a una letra. Esto en espiritismo llamamos tiptología espírita, que A, un golpe, B, 2 golpes, C, 3 golpes. Entonces imagínense cómo era difícil comunicarse en esa época con ese tipo de tiptología espírita, ¿no? Eventualmente, cuando todos estos fenómenos aparecen en Europa, diferentes medios comienzan a crear otro tipo de comunicaciones, que es cuando se empieza a dar lo que ahora conocemos como Ouija, ¿no? Ahí comienzan los principios de la Ouija. Yo personalmente, no sé ustedes, siempre tuve miedo de la Ouija, ¿no? Que la Ouija abre puertas, no es la Ouija en sí, es nosotros que abrimos puertas sin saber comunicarnos con los espíritus. Porque cuando todos somos mediums. Alguien comentó de que quería ser medium. Quiero decir que todos somos mediums. Todos podemos comunicarnos con los espíritus de una o de otra manera, ya sea por inspiración, ya sea por intuición, por sueños, etcétera. Más adelante vamos a ver viendo cómo es la comunicación de los espíritus, pero todos, de una u otra manera, somos medios, unos ostensivos y otros no. Entonces, esto es lo que pasa aquí. En 1838 comienzan los fenómenos ostensivos. ¿Para qué? Porque fue una invasión organizada que hizo el plano espiritual para que comenzara lo que es los precedentes de la doctrina espírita, para que tuvieran material de estudios para comenzar a estudiar la doctrina espírita, el advenimiento de la doctrina espírita. Entonces, fue recién en 1910 que unos niños encuentran en el sótano de la casa cabellos y huesos del antiguo vendedor Charles Rossman, constatando el hecho. ¿Por qué? Porque estas hermanas Fox ya habían dicho que este señor había sido asesinado y había sido sepultado ahí, pero en la época no se encontraron, solamente se encontraron algunas cosas, pero no se encontró el esqueleto como tal. Pero eso fue propositalmente por la espiritualidad que eso pasara. ¿Por qué? Porque todavía no estaban preparados. No había preparación suficiente para recibir ese tipo de comunicaciones y de confirmación. Entonces esto fue proposital. Solamente en 1910, cuando ya había una cierta preparación, entonces se confirma esto y ya las hermanas Fox estaban preparadas para poder trabajar con la espiritualidad. Entonces, como saben, nada es casualidad y todo tiene un propósito. Entonces, bueno, vienen mucho más hechos. Ya después nos pasamos a las mesas giratorias, que es cómo llegan a estos fenómenos a Europa, que ya ese será el próximo tema que lo dará Esteban. Entonces, ahora me gustaría, no sé, Esteban, nos gustaría escuchar preguntas, escuchar dudas, para poder esclarecer o algo que podamos. A ver.